Euskadi se abre hoy a un nuevo futuro. Es este un buen día, desde luego, para el Partido Nacionalista Vasco, creo que también para el Partido Socialista, para el Gobierno vasco, para los dos partidos y la institución que hoy estamos aquí representados. Pero es, ante todo, y esto es lo más importante para nosotros, un gran día para el conjunto del pueblo vasco, de la ciudadanía vasca de este país. Este acuerdo que acabamos de rubricar dota a Euskadi de una herramienta muy eficaz contra la lucha contra el paro, para la reactivación económica, para la erradicación del fraude fiscal, para el mantenimiento de unos servicios sociales eficaces y solidarios, para una cobertura sanitaria universal y de calidad, para una educación de garantía para nuestros hijos e hijas. Este acuerdo, en definitiva, consolida y refuerza el modelo social vasco, el conocido modelo Euskadi. Y además nos va a permitir centrar todo nuestro esfuerzo en el estímulo de la economía y de la creación de empleo, en suma, en la modernización de Euskadi. Este acuerdo que hoy hemos firmado el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, en presencia del lehendakari Urkullu, que también lo ha rubricado, es bueno por la bondad de las medidas que recoge, pero es mejor aún porque es el hijo del diálogo. Este acuerdo nació aquí mismo, en esta misma casa, el 21 de mayo. Recuerdo hoy, por qué no decirlo, el escepticismo con el que se acogió aquella convocatoria que nos hizo el lehendakari. Veníamos de desacuerdos muy recientes, portazo le llamaron algunos, pero Euskadi no estaba entonces, ni está ahora, para riñas partidistas. Euskadi está para que salgamos de la crisis. En aquella reunión el PNV presentó una propuesta de reforma fiscal y para la lucha contra el fraude técnicamente avanzada. Era un documento muy elaborado porque había un calendario a seguir, había que poner en marcha las reformas en vigor antes del 1 de enero y también recuerdo cómo, según avanzaba la reunión, se hizo más evidente la necesidad de compartir un diagnóstico y unas líneas de actuación. Entramos a la reunión entre el escepticismo y el recelo y con el deseo más de marcar lo que nos distanciaba que lo que nos apremiaba, y 2 horas después salimos de forma bien distinta, convencidos de la necesidad de arrimar el hombro y de que merecía la pena intentar un acuerdo. Decía que esa mesa de partidos convocada por el lehendakari fue la demostración empírica de que el diálogo es la piedra angular del progreso. Solo dialogando pueden firmarse acuerdos como este, alcanzado entre diferentes. Y Euskadi, si algo necesita en este momento, es diálogo, acuerdos, pactos. El pacto es el camino más corto entre 2 o más visiones diferentes de la vida, de la sociedad o de la justicia social. Y el pacto es aplicable a todas las materias, la economía, la sanidad, los servicios sociales y también la pacificación, la convivencia. Dialoguemos, pactemos, avancemos, todos juntos. Este pacto está abierto a todos, como decía el lehendakari López. En eso debió pensar el lehendakari Urkullu. Nos llamó a los partidos y nos trasladó una consigna inequívoca. Hablemos, dialoguemos, alcancemos acuerdos, pactemos, cedamos todos para salir ganando todos. Pocos apostaban entonces por el éxito de su iniciativa. Sin embargo, el Partido Socialista de Euskadi recogió el guante y hoy se lo quiero agradecer a su secretario general, Patxi López. Comprendió al lehendakari y empezamos a hablar. Y hablamos y negociamos, han sido meses de diálogos, de reuniones, y cedimos todos para que todos saliéramos ganando y pactamos. Hoy lo escenificamos aquí. Este es un primer pacto y Euskadi avanza con él. Hemos pactado en Gasteiz y también hemos empezado a conseguir acuerdos en Madrid, tímidos aún. Pero el acuerdo recientemente cerrado con el Gobierno central permitirá al Gobierno vasco poner a disposición de las empresas 120 millones de euros más, una disponibilidad adicional en favor de la economía productiva, la reactivación y el empleo. Es otro paso, Euskadi avanza. Los ciudadanos nos han pedido movimiento y estamos avanzando. Paso a paso, Euskadi avanza. El camino aún será largo, pero lo afrontamos con optimismo. El último dato de la recaudación de las haciendas vascas apunta al inicio de la reactivación de nuestra economía. Otro paso, Euskadi avanza. Desde hoy, este acuerdo va a aportar un escenario de certidumbre fiscal para las decisiones económicas de las empresas y también de todas las familias vascas.
y certidumbre es decisión. Otro paso y Euskadi avanza. Hoy rubricamos un acuerdo amplio, ambicioso, de entidad y profundidad. Un acuerdo que piensa en las personas que están paradas, en las personas que más sufren para llegar a fin de mes, en las personas que necesitan protección social, en las que luchan cada día por subir la persiana de su negocio. Un acuerdo que pone su foco en la asistencia a nuestros desfavorecidos, que los tenemos, en el cuidado de nuestros mayores, en la atención de nuestros enfermos, en la educación de nuestros hijos e hijas. Un acuerdo que piensa en todas esas personas y que piensa en todos los jóvenes, en ayudarles a concebir y a ejecutar su proyecto vital, en ofrecerles oportunidades de futuro, inserción laboral, trabajo, vivienda, un futuro.